¿Cómo ha cambiado la educación a través de la historia? En el siglo XIX se avecina la época constitucional y eso implica que hay que construir la idea de España y para ello hay que alfabetizar a la población de los diferentes reinos y se le dará especial importancia a la materia de historia. Una vez configurado el Estado-Nación, hay que formar el espíritu nacional. Y esto llega en el siglo XX. A finales del siglo XX llega la transición española y nos adentraremos en la integración europea plenamente en el siglo XXI. Esto implica que las fronteras nacionales se diluyen y hay que trabajar por una ciudadanía europea. Esto se observa en los objetivos que establecerá la LOMCE. Los derechos humanos y la multiculturalidad están perfectamente, se pueden observar perfectamente en esos objetivos, que es lo importante, formar ciudadanos europeos, atendiendo efectivamente a esos derechos humanos y a la multiculturalidad. Entonces, no convienen exámenes al uso como ocurría en el siglo anterior y hay que hacer especial hincapié en las emociones e intereses del alumnado en una Europa francamente plural. Por lo tanto, ¿en qué sentido ha cambiado el rol del docente de un tiempo a esta parte? Si en el siglo XX el protagonista era el docente y las clases magistrales para formar al ciudadano de la nación con un saber memorístico que tiene que memorizar el alumno para ser un nacional, el siglo XXI frente a esto, en el siglo XXI el protagonista será el discente y las metodologías tendrán que ser activas para procurar que sea el alumno el que participe. Claro, se busca la autonomía del discente en su enseñanza-aprendizaje para formar al ciudadano europeo y aquí tendrán que trabajar con las TIC, los alumnos y el profesorado. El profesor será una mera guía. ¿Qué decir de la enseñanza de idiomas con la llegada de la LOGSE de 1985, teniendo en cuenta todo lo que hemos dicho? Tenemos una Europa sin fronteras y unos ciudadanos que la integran y que deben convivir sin conflictos, siendo tolerantes. Evidentemente, la importancia de los idiomas es vital para una comunicación que tiene que ser de convivencia y ser tolerantes. En definitiva, esto de los idiomas es importantísimo. De hecho, solo hay que ver que es un condicionante para adquirir una titulación, un B1, un B2 para un máster, para adquirir un grado. Incluso tenemos un marco europeo común de referencia que indica cómo deben aprenderse las lenguas, en qué hay que focalizar. Y en cuanto a la economía, turismo y bachillerato internacional y plurilingüismo. ¿Cómo abordar los contenidos? Pues tenemos un documento puente que nos brinda la LOMCE de una manera clarísima. Por ejemplo, para la ESO se han completado y secuenciado los contenidos. Saber, saber hacer y saber ser, imprescindible para el ciudadano europeo. ¿Y cómo trabajarlo? Mediante metodologías activas. Uno maravilloso es el debate, en el que los alumnos actuarán respetando los derechos humanos y la multiculturalidad y diversidad de ideologías y de identidades. Muchas gracias.